Bienvenidos a este video de Matemáticas 2. En este video vamos a obtener los cosenos directores de un vector. Vamos a ver un resumen de lo que vimos la clase pasada. La clase pasada vimos que un vector es un segmento de una recta, el cual lo podemos representar con una letra mayúscula y una flecha en la parte superior. Este vector tiene magnitud. Su magnitud siempre va a ser un número real, no negativo, y también tiene dirección, y la dirección la representamos con esta flecha. Vimos que un vector en el espacio tridimensional contiene tres componentes: la componente A1 a lo largo del eje X, la componente A2 a lo largo del eje Y y la componente A3 a lo largo del eje Z. Y vimos que estas dos formas son las formas de representar el mismo vector. También vimos que para obtener la magnitud de un vector es igual a la raíz cuadrada de A1 al cuadrado más A2 al cuadrado más A3 al cuadrado, y esta magnitud la escribimos representando el vector entre dos barras dobles. Bien, vamos a ver gráficamente lo que son los cosenos directores. Aquí tenemos un vector V en el espacio tridimensional con sus tres respectivas componentes, una a lo largo del eje X, otra a lo largo del eje Y y otra a lo largo del eje Z. Entonces vemos que este ángulo alfa es el ángulo que hay entre la componente A1 o el eje X hasta el vector V. El ángulo beta es el ángulo que hay entre el vector y el eje Y o la componente A2. Y el ángulo gamma es el ángulo que hay entre la componente A3 o el eje Z y el vector. Sabemos de trigonometría que el coseno de un ángulo, en este caso el ángulo alfa, es igual al cateto adyacente dividido entre la hipotenusa. Si aquí analizamos primeramente el ángulo alfa, vemos que el cateto adyacente viene siendo la componente A1 y la hipotenusa va a ser la magnitud del vector V. Entonces podemos reescribir que el coseno de alfa es igual al cateto adyacente, en este caso la componente A1 dividido entre la hipotenusa es la magnitud del vector V. De igual forma para el ángulo beta y para el ángulo gamma, vamos a tener que el coseno de beta va a ser igual a la componente A2 dividido entre la magnitud del vector V, y para el coseno de gamma va a ser igual a la componente del vector A3 dividida entre la magnitud del vector. Ahora, haciendo uso de estos datos, vamos a determinar los cosenos directores del vector que tiene su punto inicial en el punto P1 con coordenadas 3, menos 1 y menos 4, y tiene termina en el punto P2 con coordenadas 7, 2 y 4. Vamos a obtener primeramente el vector que va de P1 a P2. Ahora, para determinar el vector que va del punto P1 hasta el punto P2, vamos a realizar lo siguiente. Vamos a escribir el vector que va de P1 hasta P2. Esto va a ser igual a la diferencia de los valores en cada punto, es decir, a 7 le vamos a restar 3 unidades, a 2 le vamos a restar menos 1 unidad y a 4 le vamos a restar menos 4 unidades. Es decir, vamos a escribir 7 menos 3 unidades. Esta será nuestra componente del vector a lo largo del eje X. Ahora tenemos 2 menos, como aquí tenemos que este valor es negativo, abrimos un paréntesis y ponemos menos 1. Ahora tenemos 4 menos, este valor también es negativo, por eso abrimos paréntesis, menos 4. Y lo que nos resulte de estas operaciones van a ser las componentes del vector que va de P1 a P2. Realizando las operaciones tenemos que esto va a ser igual 7 menos 3 nos va a quedar 4. Aquí tenemos un 2 y realizamos la operación menos por menos, nos va a dar más. Tenemos 2 más 1, nos va a quedar aquí un 3, y aquí tenemos ahora un 4. Tenemos menos por menos, nos va a dar más, nos va a quedar el 4 positivo. Entonces ahora tenemos 4 más 4, nos va a quedar 8.
Ya tenemos nuestro vector que va de P sub 1 a P sub 2. Ya que tenemos nuestro vector, ahora vamos a calcular su magnitud. Vamos a escribir dos barras dobles. Vamos a escribir el vector que va de P sub 1 a P sub 2. Va a ser igual a la suma del cuadrado de sus componentes. En este caso es 4 elevado al cuadrado más 3 elevado al cuadrado más 8 elevado al cuadrado. Realizando estas operaciones tenemos 4 elevado al cuadrado, nos va a quedar 16 más 3 elevado al cuadrado. 3 elevado al cuadrado es 9 más 8 elevado al cuadrado es 64. Realizando la suma de lo que tenemos dentro de la raíz cuadrada, vamos a tener que la magnitud del vector que va de P sub 1 a P sub 2 va a ser igual a la raíz cuadrada de 89. Entonces ya tenemos el vector y su magnitud. Entonces ahora sí vamos a proceder a calcular los cosenos directores. Entonces, como vimos hace un momento, sabemos que el coseno del ángulo alfa es igual a la componente del vector a sub 1 dividido entre la magnitud del vector. Entonces, como aquí tenemos que la componente a sub 1 es igual a 4, vamos a obtener el coseno de alfa, que es igual a 4, es decir, a sub 1 dividido entre la magnitud del vector v. La magnitud del vector v es raíz cuadrada de 89. Ya tenemos nuestro primer resultado. Ahora tenemos que el coseno de beta es igual a la componente a sub 2 dividida entre la magnitud del vector v. La componente a sub 2 es igual a 3. Entonces tenemos que el coseno de beta es igual a 3 dividido entre la magnitud del vector v raíz cuadrada de 89. Y tenemos que el coseno de gamma es igual a la componente a sub 3 dividida entre la magnitud del vector v. Tenemos que la componente a sub 3 es igual a 8 unidades. Por lo tanto tenemos que el coseno de gamma es igual a 8 unidades dividida entre la raíz cuadrada de 89. Y así es como se calculan los cosenos directores de un vector en el espacio tridimensional. Cualquier duda o pregunta, con gusto se las estaré atendiendo. Muchas gracias.